Acto segundo. Una Navidad para recordar. Capítulo 1. No existe la mala publicidad. Coral. La ciudad de Augustgrad. El almirante Matthew Horner había librado muchas batallas en su vida. Todavía estaba en la treintena. Sin embargo, lo había visto todo. Recordó aquella vez en que un grupo de novatos en los Raider había sido enviado a un mundo distante para proteger un sensor transmisor totalmente inútil. La misión más fácil del mundo, perfecta para una tripulación sin experiencia y su líder Oddshot. Lástima que hubiera sido el caldo de cultivo de algunos Zergs salvajes. Los niños pobres tenían las mismas posibilidades que una bola de nieve en el infierno. Todavía recordaba cómo había ordenado bombardear su posición desde la órbita. Rescatar sus cuerpos habría sido un ejercicio inútil y solo arriesgaría aún más vidas. Entonces, lo habían limpiado con fuego. Orourke. El sargento se llamaba Orourke. Una mujer pequeña con pecas por todo el rostro y brillantes ojos azules. Se había unido a los Raiders solo por una razón, porque había estado locamente enamorada de otro Raider, Amond, un médico de combate. Se había unido a los Raiders poco después de Tarsonis. Y había muerto en Char durante la batalla contra Kerrigan. O esa otra vez en que habían ayudado al dominio a contener una plaga. Esa plaga había ocurrido en un barco lleno de colonos. Todavía recordaba sus gritos, cómo habían pedido ayuda y gritado de terror mientras los Zerg los mataban o los infestaban lentamente. Maldita sea. 1. Entonces, Matt había hecho lo único razonable que se podía hacer en una situación como esta. Había ordenado destruir ese barco. No enseñaron esa mierda en la academia. El Temerlin. Ese era el nombre del barco. Hogar de 1600 colonos y sus familias. Tenía una lista de todos los nombres entre sus archivos personales, por lo que nunca olvidaría sus nombres y rostros. Y, por supuesto, esa única vez que atacaron a Char. El Hyperion había evadido el fuego entrante desde la superficie y había apoyado a los Raiders en el suelo lo mejor posible. Pero aún recordaba los momentos en que les habían fallado a sus camaradas. Como la única vez en que algunos veteranos habían llamado al Hyperion en busca de apoyo. No podemos mantener la línea. Recordó las palabras del teniente. Necesitamos evacuar ahora. Pero todas las naves de desembarco y medivacs se habían desplegado en otros lugares. Cuando Matt le dijo eso al teniente, el hombre solo respondió una cosa. No deje que termine así, señor. Por favor. Mis muchachos, se merecen algo mejor. Y así, Matt había dado la orden de bombardear su posición. En lugar de ser destrozados por los Zerg, en lugar de ser devorados vivos o convertidos en otra monstruosidad infestada, habían perecido en un instante. Una muerte limpia, supuso Matt. Si uno se preguntaba si eso ayudó a Matt a dormir mejor por la noche. No, no fue así. Panadero. El nombre del hombre a cargo era Baker. Y los hombres bajo su mando eran de la brigada del hotel. Si Matt alguna vez optaba por tener hijos, y si le preguntaban qué había hecho durante la guerra, probablemente respondería. Por lo general, me encontraba en el puente de un crucero de batalla y ordenaba a la gente buena que marchara hacia la muerte. Como dijo, lo había visto todo. Sin embargo, incluso todas esas batallas no lo habían preparado para este momento. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente nervioso. Mientras miraba a la mujer que estaba sentada frente a él, no pudo evitar tragar saliva. Sabía que estaba nervioso y la sonrisa que le dio le recordó a un Zergling. De repente se dio cuenta de que había encontrado a su enemigo natural. Buenas noches, almirante Horner. Dijo la mujer con una voz dulce pero profesional. Las cámaras dentro de los estudios estaban todas apuntadas hacia ellos, sin embargo, pudo ver cómo ella ni siquiera les prestó atención. Ella era una verdadera profesional. Y gracias por venir aquí hoy. Matt intentó devolverle la sonrisa, pero fracasó estrepitosamente. Gracias, dijo. Es un placer estar finalmente aquí, señora Lockwell. Brent, que estaba junto al productor del programa dentro de la sala de origen y miró a la lamentable criatura que se suponía que era su todopoderoso jefe, suspiró y comenzó a frotarse los ojos. Esto terminaría en un desastre. Miró al productor con una expresión de dolor en su rostro. Sabía que el tipo sabía que Kate sabía que el almirante no tenía idea de lo que estaba a punto de golpearlo. Por favor, dime que ella se lo va a poner fácil. Preguntó con un tono de súplica en su voz. El productor volvió la cabeza hacia él y le dedicó una sonrisa. No era una sonrisa cálida y amistosa, parecía como si un hidralisco lo estuviera mirando. Y había un brillo siniestro en los ojos del hombre. Oh, ella ha esperado meses por esta oportunidad. Nunca había visto a Kate tan ansiosa antes.
Debería haber pedido más aspirina, fue lo único que pudo decir Brent. Almirante Horner, dijo Kate con una voz dulce y exagerada. Debo admitir que estoy muy contento de tenerte finalmente aquí hoy. Te hemos pedido que vengas aquí durante muchos meses, pero siempre te has negado. Hasta ahora. Perdóname mi curiosidad personal, pero ¿qué cambiaste de opinión? Oh, bastante justo. Era una pregunta fácil, una que no conduciría a nada que lo muerda en el trasero más adelante. Brent le había advertido a Matt que esta mujer podía destrozarlo, pero el capitán probablemente se estaba volviendo paranoico. Matt era consciente del hecho de que tenía que culparse a sí mismo por eso. El capitán había trabajado como loco en las últimas semanas y se notaba que no dormía bien. Pero Matt lo necesitaba. En poco tiempo, Brent se había convertido en uno de sus subordinados más confiables y confiables. Bueno, señora Lockwell, a decir verdad, había muchas cosas con las que quiero decir, teníamos que lidiar. Trabajamos sin descanso para mejorar la situación actual. Somos conscientes de los problemas que existen y hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Consciente de los problemas que dices. Me alegro de que dijeras eso porque ciertamente es una pregunta que quería hacerte. ¿Cómo está el dominio actualmente? Kate quería saber. Bueno, ya ves, comenzó Matt, somos conscientes de que todavía hay muchos problemas que debemos abordar. Sin embargo, dado el hecho de que hemos librado varias guerras importantes en los últimos años, creo que vamos por buen camino. Un buen camino, sí. Pero eso es solo una cara de la moneda, ¿no es así? Kate respondió. Matt no respondió de inmediato y la periodista miró las cartas en sus manos. Parecía que estaba leyendo algo, pero en realidad, estaban completamente vacíos. Ella conocía todos los hechos y cifras, era solo un espectáculo para los espectadores. En los últimos 16 meses desde que el emperador Valeriano asumió el cargo, la tasa de desempleo en todo el dominio ha subido del 7,9 a más del 18,7%, un aumento de más del 10%. Muchos hogares que no se ven afectados por el desempleo, sin embargo, tienen que lidiar con ingresos en declive. Algunos economistas incluso dicen que estamos ante una crisis económica que podría poner en peligro la estabilidad en todo el dominio. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno ha comenzado a recortar tanto la manutención de los hijos como la asistencia médica gratuita para los veteranos, que he servido tanto en la Confederación como en el dominio, hasta un mínimo. ¿Qué dices al respecto? Bueno, primero que nada, intentó defenderse Matt, yo no soy responsable del sistema de apoyo civil. Eso está en manos del Ministerio de Asuntos Sociales. Y en segundo lugar, pero se sabe que eres uno de los consejeros más cercanos del emperador. ¿Qué tiene que decir a las acusaciones de que el gobierno está haciendo demasiado por la gente de fuera del dominio y no lo suficiente por sus propios ciudadanos? Señora Lockwell, creo que esta es una declaración muy audaz. Usted nos acusa de tratar mal a nuestros propios ciudadanos mientras apoyamos a la gente de afuera. Eso simplemente no es cierto. Las palabras que usaron fueron bastante sencillas, pero ambos se mantuvieron amistosos. Matt sabía que, como periodista profesional, el trabajo de Kate era ponerlo a prueba, hacer que se enojara. Para obtener una reacción emocional real. Al menos eso esperaba. No fui yo quien dijo esas palabras. Fueron liberadas por un grupo de intelectuales que te han acusado tanto a ti como al emperador de trabajar realmente en contra de los intereses de la gente del dominio. ¿Eres consciente de esto? Matt abrió la boca y quiso responder algo, pero de repente lo recordó. En lugar de defenderse, solo suspiró. Sí. Él dijo. Sí, soy consciente de ello. Genial, la entrevista no tenía ni 2 minutos y acababa de anotar un golpe crítico. Sorprendentemente, Kate no decidió aprovechar su impulso. Puso una pierna sobre la otra antes de continuar. Este grupo de intelectuales, la mayoría de ellos profesores y científicos de todo el dominio, ha emitido un comunicado a principios de esta semana. En él, exigen que la gente se levante contra el reinado ilegítimo del emperador Mengsk y los que están bajo su mando. Ahora solo eso no es nada inusual. Todos los días escuchamos que alguien le dice al emperador que renuncie. Pero lo que es tan interesante de este caso es que muchos de los que firmaron la declaración solían ser prisioneros. El emperador Mengsk, el antiguo emperador, los había encerrado en New Folsom. Solo gracias a un atrevido ataque a la prisión recuperaron su libertad. Un ataque que tú dirigiste. Bueno, ya ves, comenzó Matt. Y fue el actual emperador Valerian Mengsk quien perdonó a todos y cada uno de estos hombres y mujeres.
Sin embargo, en lugar de mostrar cualquier forma de gratitud, exigen que renuncies. ¿No es eso un problema para ti? Ella quiere saber. Matt se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Primero que nada, yo no dirigí ese ataque. Fue una operación realizada por los Raiders bajo el mando de Jim Raynor, tu ex comandante. Kate agregó para aquellos que nunca habían escuchado de los Raiders, Raynor, o que no se pueden comer rocas. Que decidió que era hora de liberar a estas pobres almas. Por supuesto, eso era solo una parte de la verdad. Y hoy en día a Matt no le gustaba pensar en lo que habían hecho en ese entonces. Liberar a estos hombres y mujeres había sido lo correcto, sí. Sin embargo, cuando Jim decidió ayudar a Tosh, bueno, digamos que Matt ya no estaba tan seguro de los espectros. Sobre todo porque no tenía idea de a dónde se habían ido. Pero tú eras parte de esta misión. Como cualquier otro miembro de los Raiders. Matt respondió. Pero usted no era como cualquier otro miembro, almirante, ¿verdad? Jugó un papel crucial y, cualquiera que fuera mi papel, no tiene nada que ver con el hecho de que fue lo correcto liberar a estos prisioneros. Hombres emperador, Arcturus Mengs los había encerrado porque cuestionaban su autoridad. Para él, eran una amenaza para su regla. ¿Considera a estos intelectuales una amenaza para el gobierno del emperador Valerian? Kate quería saber, si está insinuando que tenemos planes para encerrarlos nuevamente para que no puedan decir lo que piensan, entonces no, señora Lockwell. Siempre habrá críticas y tenemos que vivir con eso. De hecho, me alegro que la gente ha comenzado a salir de su escondite y decir que ya no está dispuesta a obedecer ciegamente a los demás. Sin embargo, ¿no está de acuerdo con su acusación? Preguntó Kate. Sí. ¿Por qué? Porque creo que el camino que tomamos es el correcto. Dijo con un tono severo en su voz. Era la señal de que esta parte de la conversación había terminado. Kate pareció darse cuenta de eso y le dedicó una sonrisa cálida y gentil. Sin embargo, Matt tuvo dificultades para ver cualquier cosa que no fuera un Zergling que quería despedazarlo. Una respuesta directa. Kate dijo. Tal vez consigamos otro. Almirante, en una nota personal, ¿le molesta que esta gente lo acuse de algo así? Quiso saber el periodista. ¿Acusarme de qué? Respondió. Kate volvió a sonreír, pero por primera vez Matt tuvo la sensación de que ella le estaba mostrando una expresión honesta. Parecía como si finalmente estuviera entendiendo cómo se suponía que funcionaba este juego. Si no verificaba cada palabra, ella lo volvería en su contra en un instante. De ser llamado traidor y pobre líder, precisó Kate su pregunta. Bueno, mentiría si dijera que no me molesta. Y una parte de mí está herida. Pero así es como somos los humanos. Nunca estaremos de acuerdo en una cosa y siempre discutiremos sobre la mejor forma de actuar. Acción. Así son las cosas. Así que estas cosas no te mantienen despierto por la noche, dijo Kate. Hay muchas cosas que me mantienen despierto por la noche, señora Lockwell. Esta no es una de ellas. Y de nuevo, ella le dedicó una cálida sonrisa. Y de nuevo, Matt se sintió como si estuviera sentado frente a un hidralisco que estaba a punto de arrancarle la cabeza de un mordisco. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué tal algo simple, sí? Matt trató de encontrar una pizca de burla en la voz de Kate, pero si ella tenía la intención de burlarse de él, no pudo encontrar ninguna prueba. ¿Y qué sería eso, me pregunto? Preguntó a cambio. ¿Dónde está mi invitación a tu fiesta de Navidad? Kate entonces dijo. Le ruego me disculpe. Oh, no se sorprenda, almirante. Todos sabemos que este año habrá una gran fiesta de Navidad, organizada nada menos que por su propio emperador. Y, de hecho, sé que la mayoría de las invitaciones ya están disponibles. Sin embargo, no he recibido ninguno. ¿Será que no quiere representantes de la prensa libre entre los invitados? Matt abrió la boca, solo para cerrarla de nuevo. Fue otra trampa. Si él le decía que no tenía ninguna intención de evitar a la prensa, ella lo confrontaría con alguna otra cosa desafortunada que había sucedido antes. Así que, en cambio, le ofreció una débil sonrisa. Debe haber habido un error entonces. Por supuesto que está invitado, personalmente me aseguraré de que reciba una invitación en los próximos días. Su respuesta fue algo sorprendente. Una gran sonrisa apareció en su rostro cuando escuchó eso. Espléndido. Y ya que estamos en eso, ¿sería posible obtener una entrevista exclusiva con el propio emperador? Una vez más Matt quiso responder lo más obvio, que Valerian era un hombre ocupado estos días y que tenía poco tiempo para cualquier cosa que no fuera el trabajo. Pero nuevamente, logró reemplazar esa respuesta con una que era mucho menos informativa. Relacionaré esa solicitud con el Palacio Imperial.
Pero no puedo hacer ninguna promesa. La respuesta más aburrida de la historia, pero Kate no pudo volver eso en contra de Matt. Volvió a mirar sus cartas vacías y aprovechó el momento para ordenar sus pensamientos. Y Matt se preparó para otro ataque. Almirante, comenzó. Ya que actualmente eres el hombre a cargo de las armas grandes, dijo con bastante naturalidad. Sin embargo, Matt no estaba dispuesto a dejar que esto se mantuviera. ¿Te refieres a que actualmente soy el comandante en jefe de todos los activos militares que llevan la bandera del dominio? La corrigió. Por supuesto. Dijo con un tono casual en su voz. La gente ha planteado preguntas sobre el estado actual de nuestras fuerzas armadas. Les preocupa que con todos los recortes presupuestarios y la disolución de tantas unidades de primera línea, nuestra capacidad para defendernos de enemigos como los Protoss y los Zerg sufrirá enormemente. Una vez más, Matt sabía lo que quería decir. Quería decirle a Kate y a todos los espectadores del sector que esto no era cierto. Ni él ni Valerian habían pensado ni por un segundo en tocar las unidades de primera línea, y la mayoría de las tropas que habían sido disueltas habían sido parte de las infames divisiones domésticas de Arcturus Mengsk. Ya sabes, los que habían sido entrenados para disparar contra civiles desarmados. Y quería decirle que había muchos jóvenes y mujeres ansiosos que querían servir a su nación no porque el emperador lo exigiera, sino porque querían proteger a los inocentes. Podría haber hablado de eso. Podría haber mencionado algo de eso. En cambio, decidió tomar la ruta segura. Tenga la seguridad, señora Lockwell, que nuestras fuerzas armadas aún pueden defender nuestras fronteras y a nuestros ciudadanos de cualquier amenaza que pueda surgir. Y tengo total fe en las personas que sirven a esta nación. Matt se sintió como un idiota. Fue la respuesta más obvia y más retardada que pudo haber dado. Era el tipo de respuesta que solo proporcionaría un burócrata. El tipo de respuesta que los matones de Arcturus le habían dado a la gente. No proporcionó ninguna información real y solo estaba destinado a bloquear cualquier comentario adicional. En otras palabras, fue la respuesta perfecta. Bueno, estoy seguro de que nuestros espectadores estarán encantados de escuchar esto. Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que la última administración prometió lo mismo, pero no cumplió. Kate dijo con un tono jovial en su voz. ¿Esperarlo? Matt no estaba seguro de si ella trató de burlarse de él, así que solo sonrió. Bueno, solo el tiempo lo dirá. Añadió. Por alguna extraña razón, se sentía mucho más tranquilo en este momento. Eso fue hasta. Almirante, hablando de tiempo ya que ya casi estamos fuera de él, comenzó Kate. Ahora mismo, eres el segundo hombre más poderoso dentro del dominio. Déjame preguntarte de inmediato. ¿Hay alguien en tu vida? ¿Alguna persona especial? Matt no lo vio venir. Él solo se rió y le dio una cálida sonrisa. ¿Qué tipo de pregunta fue esa? Esto no podía ser una trampa, solo quería aliviar la presión. Don Sayo y Don Sayo y Don Sayo y Don Sayit. Brent le gritó al monitor que tenía enfrente. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Podía ver el desastre acercándose como un tren corriendo hacia un tipo en silla de ruedas. No había forma de escapar. Ja ja ja, oh, tengo que decepcionarla, señora Lockwell, pero no hay nadie en mi vida en este momento. Matt acaba de decir y Brent se golpeó la cara con las manos. El productor lo miró y le dedicó una sonrisa comprensiva. Seguro que no tiene idea de lo que está haciendo ahí fuera, ¿verdad? Preguntó el hombre. Aquí yace el almirante Matthew Warner. Lucharon contra los Zerg, los Protoss y dos regímenes fascistas, fueron golpeados por un periodista. Brent gimió. El productor se rió y puso su mano sobre el hombro de Brent. No te preocupes. También les pasó a otros, ya sabes. Por extraño que parezca, en realidad ayudó un poco a Brent. Ja ja ja, oh, tengo que decepcionarla, señora Lockwell, pero no hay nadie en mi vida. Ma dijo. Más tarde recordaría ese momento y podría jurar en los años venideros que después de haber dicho esas palabras, una chispa diabólica aparecería en los ojos de Kate. Fue ese momento, ese mismo momento, el momento en que finalmente había encontrado su pareja. Su propia reina de espadas personal, si quieres. Eso es interesante. Entonces, ¿eso significa que tú y tu esposa ya no están juntos? ¿Esposa? ¿Esposa? Repitió sus propios pensamientos. Todavía había una sonrisa en su rostro porque su cerebro aún no se había dado cuenta del peligro. Oh, sí, tu esposa. Mira, Ann. Fue entonces cuando la cara de Matt perdió todo su color en un instante. Rory Swan era un hombre de muchos talentos. Era guapo, gentil, humilde, al menos en su pequeño mundo, y lo más importante, era el maldito mejor técnico de este lado de Tarsonis.
O lo que quedó de él. No había una máquina que no pudiera arreglar. Y aunque nunca había estudiado ingeniería en una de esas lujosas universidades, sabía más sobre máquinas que esos técnicos sobrepagados que se llamaban a sí mismos ingenieros en estos días. Matt, lo siento, el almirante Horner le había ofrecido un trabajo en una de las mejores naves del dominio como ingeniero jefe. Y lo peor fue que el almirante pensó que esta oferta era una especie de honor. ¿Qué sabía él sobre el honor? Ese bastardo ladrón e intrigante de un Zerglin podrido. Los había traicionado a todos. Matt los había vendido por una nueva oficina brillante y alguna insignia de almirante. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Swan sabía que no era cierto. Matt no los había traicionado. No había traicionado a los Raiders y no había traicionado al ingeniero gruñón. Pero en este momento, Swan solo quería culpar a alguien por sus problemas, y Matt era el objetivo más jugoso. Mientras el borracho miraba el vaso frente a él, suspiró. Un trabajo como ingeniero jefe en un crucero de batalla completamente nuevo. No existían cosas como cruceros de batalla nuevos. Siempre había pensado que esas cosas eran un mito. Todos los barcos en los que había servido habían sido pedazos de basura deteriorados. ¿Y el Hyperion? Le dolía admitirlo, pero ella era la reina de la basura. Matt tenía razón, y eso era probablemente lo peor de toda esta situación. El reactor solo funcionaba con una energía mínima porque el blindaje contra la radiación tenía que ser reemplazado, el accionamiento FTL necesitaba ser revisado, el sistema de seguimiento no había sido calibrado en años y los acoplamientos eléctricos estaban. Bueno, el Hyperion estaba en mal estado. Y también lo era su equilibrio entre el trabajo y la vida, pero ¿a quién le importaba una mierda todo eso? Eso es correcto, nadie lo hizo. Excepto por el bueno de Rory y Swan. Una vez, cuando era joven, y cuando los dinosaurios vagaban por la Tierra, se había jurado a sí mismo que nunca se volvería un cínico como lo había hecho su padre. Cada día era más difícil cumplir esa promesa. Suspiró y tomó otro sorbo de su vaso. La sensación de ardor en la parte posterior de su garganta no era más que un leve resplandor de lo que solía ser. Probablemente podría tragar un galón de alcohol industrial, tirarse un pedo y volver al trabajo sin ningún problema. El único entre los Raiders que había podido superarlo en bebida había sido el comandante. El comandante, Rory se preguntaba qué estaba haciendo Jim en este momento. Mientras estaba sentado en la cantina del Hyperion, solo escuchaba parcialmente el programa en la televisión. No había nadie más alrededor. Había enviado a la mayor parte de su tripulación para que tuvieran un merecido descanso. Bueno, esos pocos que todavía estaban con él. Sin embargo, no culpó a los demás que se habían ido para siempre. Muchos tenían familias y Matt les había ofrecido un trabajo seguro con buenos ingresos. ¿Cómo diablos podría Rory juzgar a esos chicos y chicas por hacer lo correcto? Quizás las cosas serían diferentes si tuviera a alguien. Quizás debería haber fundado una familia hace años, una a la que podría regresar ahora. Pero no lo había hecho. Y ahora lo único que le quedaba era el Hyperion. Un poco deprimente si lo piensas. ¿Alguien en tu vida? La voz de ese periodista de Locuel lo devolvió al aquí y ahora. ¿Alguna persona especial? Rory levantó la vista de su bebida y vio el rostro demasiado familiar de Matt. El almirante sonrió a la cámara y eso hizo que Rory casi se atragantara. Era el tipo de sonrisa falsa que Arcturus Mensk y sus matones habían usado tantas veces. Podías ver que estaba sonriendo, pero no había alegría en sus ojos. Ja, Matt se rió. Oh, tengo que decepcionarla, señora Locuel, pero no hay nadie en mi vida en este momento. Bastardo descarado. Rory murmuró mientras miraba el rostro de Matt en la televisión. Pero luego, de repente, el programa se volvió mucho más entretenido, al menos para Swan. Kate Locuel miró a Matt con ojos grandes y redondos y lo miró sorprendida. Eso es interesante. Entonces, ¿eso significa que tú y tu esposa ya no están juntos? De hecho, se podía ver cómo la mente de Matt comenzó a desconectarse por un segundo. ¿Esposa? Preguntó con una mirada verdaderamente confundida en su rostro. La sonrisa en su rostro ahora parecía la de un idiota. Oh, sí, tu esposa. Kate dijo de nuevo. Mira, Ann. Rory se rió. Ja. Ja. Estallando en carcajadas, el ingeniero observó cómo su antiguo compañero se ponía blanco como una sábana blanca. No, ya ves, no estoy casado en absoluto. Esto es solo una vieja historia y, Matt trató de defenderse. Es así. Bueno, hemos encontrado el certificado de matrimonio que tiene su nombre. Y el de una mujer llamada Mira Ann. Aunque ahora lleva el nombre legal de Mira Horner.
Fue firmado por la administración legal de la ciudad en Dead Puerto del Hombre. No existía una maldita administración municipal en el Puerto del Hombre Muerto. Y tampoco había un solo ladrillo legal en ese lugar. Bueno, jeje, esa es en realidad una historia divertida. Matt trató de salvar la situación, pero solo lo empeoró. Entonces, ¿admite que ha estado legalmente casado con esta mujer durante más de 3 años? Kate preguntó de nuevo. Sí, no. Quiero decir, ya ves, todo el rostro de Matt estaba cubierto de sudor y la cámara lo mostró en un glorioso 16K Ultra Hyper HD. Swan se reía como un loco y su estómago vibraba con cada respiración. Oh, esto era demasiado bueno para ser verdad. Para aquellos que no han escuchado nada sobre Mira Ann, Kate anunció de repente. Hemos preparado un cortometraje sobre ella, que incluye una breve entrevista con ella y un mensaje personal para su amado esposo. Dijo el periodista. La respuesta de Matt fue solo un susurro, pero cualquiera podía oírlo. Oh, fóllame. Ja 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 ja. ¿Te sirve bien, amigo? Swan ni siquiera pudo dejar de reír y se secó una lágrima por el rabillo del ojo. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la cantina y alguien entró. Hola chicos. Entonces Swan dijo. Ven aquí y toma una copa, tienes que ver esto. Ya lo he visto, muchas gracias. Dijo un malhumorado almirante Horner mientras entraba a la habitación y miraba el monitor. El video de Mira estaba a punto de comenzar y se podía ver cómo su mano vagaba hasta su cadera, buscando una pistola para disparar a la televisión, al estilo del buen mariscal Raynor. Pero no había arma, así que lo único que pudo hacer fue ladrar sonido apagado. La televisión escuchó eso y mató el sonido. ¡Ey, ey, ey, ey! Quería ver eso. Swan gritó antes de tomar otro sorbo de su bebida. El espectáculo estaba a punto de ponerse realmente bueno. Sin embargo, Matt ni siquiera escuchó. Simplemente se acercó a Swan, agarró 2 vasos vacíos en el camino y se tiró en un asiento junto al ingeniero. Sin embargo, no estaba solo. Detrás de él había un oficial flaco y de aspecto demasiado joven. Swan recordó esa cara, había visto a este niño antes. Pero no recordaba dónde ni cuándo. Señor, no estoy seguro de si debería estar aquí. Hay un montón de cosas que tengo que hacer y no soy un gran conductor. El capitán Brent trató de salir de esto, pero fue inútil. Siéntese y tome una copa, capitán. Es una orden. Ma dijo con una expresión amarga en su rostro. Dejó los 2 vasos sobre la mesa y miró a Swan. Llénalas, Swan. Ordenó el almirante. Cuando Rory escuchó eso, levantó las cejas. No sé de qué estás hablando, Admi, intentó decir. Tu aguardiente, sé que está debajo de la mesa. Llena los vasos. Es una orden. Preguntó Matt. Ya no eres mi jefe. No me importa, Swan. Llénalas. Ma gruñó. Swan lo miró por un momento y luego se encogió de hombros. Tu funeral. Sacó una botella de debajo de la mesa y llenó los 2 vasos con un líquido marrón que olía a ácido de batería. Brent miró a los 2 hombres y estaba claro que se sentía realmente incómodo en este momento. Señor, tal vez debería, comenzó, pero Matt lo interrumpió de nuevo. Siéntese, capitán. No había amabilidad en la voz de Matt. Swan nunca había visto al almirante tan gruñón. Estaba casi impresionado. Cuando Brent se sentó a la mesa, miró el vaso lleno frente a él. Esto no terminará bien. Murmuró el niño. Matt simplemente agarró su vaso y lo bebió de una vez. Ahora Swan estaba realmente impresionado. Matt volvió a dejar el vaso y se pudo ver cómo su rostro se crispaba varias veces. Brent tragó saliva cuando vio eso. Agarró su propio vaso y lo olió. Querido señor, ¿qué es eso? Preguntó el capitán. Pero Matt no respondió, en cambio, simplemente sacó el vaso de la mano de Brent y bebió el líquido de una vez. Dejó los vasos vacíos sobre la mesa y miró a Swan. ¿Qué estás esperando? Llénalas. Matt dijo de nuevo. Ahora una sonrisa cruel apareció en el rostro de Swan. Tu deseo es mi comando. Dijo el ingeniero y vertió un poco más de su propia luz de luna privada en los vasos. Matt no tenía idea de cuánto alcohol había consumido. Sin embargo, tenía que ser suficiente. Durante las primeras 2 horas, no intercambiaron ni una palabra. No fue necesario. Swan acababa de sonreír como un bebé gordo con bigote. Brent solo se había bebido medio vaso antes de dejar de moverse por el resto de la noche. Matt ni siquiera sabía si el capitán aún respiraba. Sin embargo, en este momento eso no le importaba un poco. ¿Qué tal ese viejo dicho? La miseria ama la compañía. Después del 7º vaso, Matt finalmente había comenzado a usar su boca para algo diferente, a beber cantidades locas de alcohol. Debería haberse quedado en la cama, murmuró el almirante.
Swan miró al hombre por un momento antes de suspirar. Supongo que ese personaje de Locuel te hizo uno nuevo, ¿eh? Se burló de él. Los ojos rojos de Matt se posaron en Swan y gruñó de ira. Parece que al menos alguien está feliz por eso. Gruñó el almirante con una voz algo entrecortada. Estaba claro que había consumido suficiente alcohol. Entonces, Swan hizo lo único que haría cualquier verdadero amigo y camarada. Llenó el vaso de Matt de nuevo. Así que eso es lo que piensas de mí, ¿eh? Entonces Swan dijo. Un bastardo viejo y sucio que se divierte al ver a sus viejos amigos ser golpeados. Matt lo miró y Swan pudo ver cómo la mente afectada por el alcohol del almirante trataba de poner las palabras en el orden correcto. Por supuesto que no, Swan. Matt dijo. Solo quería esconderse de la mierda que causaste. ¿Desde cuándo funcionó eso para nosotros, eh? El ingeniero quiso saber. Me pica la piel. ¿Es eso normal? Brent preguntó de repente y miró la pared vacía frente a él. Tanto Matt como Swan miraron la pared también, pero no pudieron ver nada y decidieron ignorar al joven capitán. Esta vez fue el turno de Matt de suspirar. Supongo que solo quería esconderme por un momento. Luego dijo. No tienes idea de lo frustrante que es esto, Swan. Simplemente no tienes ni idea. Ah, ¿en serio? Entonces, la vida es un poco dura para el buen almirante y corre a casa con mamá con el rabo entre las piernas. Dame un respiro, hombre. Otras personas también tienen problemas. Ya sabes, problemas de adultos. Swan respondió. No quería sonar como un imbécil, pero simplemente no podía soportar que la gente actuara de manera quejumbrosa frente a él. ¿Qué sabes, Swan? Solo arreglas tus máquinas. Eso es fácil. ¿Pero alguna vez has intentado arreglar una sociedad? Matt respondió mientras miraba la bebida frente a él. Nope. Porque no soy tan estúpido como para pensar que alguien podría hacer eso. ¿Te escuchaste a ti mismo, hombre? Arregla una sociedad, dice. Oye, chico. ¿Escuchaste eso? Swan miró a Brent. ¿Por qué hay una cara en la pared? ¿Y por qué me habla? El capitán acaba de preguntar. Dios mío, Swan. ¿Qué es eso? Matt finalmente quiso saber y miró su bebida. A diferencia de Brent, su cuerpo sabía cómo manejar esas cosas. Un poco de esto, un poco de eso. Ya sabes, las cosas que encuentras en un viejo crucero de batalla. Eso no es lo que quería saber. Magriu no. Lo siento, amigo. Fue una buena forma de decir. No es tu maldito asunto. Ahora sigue lloriqueando, estaba empezando a ponerse divertido. Vete al infierno, Swan. Matt murmuró y tomó otro sorbo. Cerró los ojos y pudo sentir como todo empezaba a girar a su alrededor. No le gustaba beber hasta el estupor, pero ese día había sido una pesadilla. Tal vez tuvo suerte y la luz de la luna de Swan borraría esos recuerdos por completo. Un hombre puede soñar, ¿no es así? Él y Swan nunca habían estado realmente cara a cara. Respetaba al hombre. Sobre todo por sus habilidades como ingeniero, pero aún así, lo respetaba. Todos los días, Ma dijo de repente. Todos los malditos días son las mismas malditas cosas. Alguien dice, almirante, ¿lanzará una incursión? Almirante, ¿tomará represalias porque alguien insultó a la madre del emperador? Almirante, creo que se me rompió la uña. Es su culpa porque es un fascista y ahora me vas a meter en la cárcel, ¿no es así? Se quejaba de la gente con la que tenía que tratar. Y luego les digo, no haremos eso. Créanme, no repetiremos los errores del pasado. Ellos asienten, dicen gracias y luego, al día siguiente hacen la misma maldita pregunta. O ellos afirmo que como bebés para el desayuno y que Valerian es en realidad un clon masculino de la reina de espadas. Él suspiró. Estoy tan cansado de todo esto. Mientras Swan miraba a su antiguo camarada, tenía un comentario sarcástico en su lengua. Sin embargo, cuando vio la mirada cansada en el rostro de Matt, simplemente se inclinó hacia atrás. ¿Sabes? Comenzó Swan. Cuando terminó la guerra, te odié. Ponte en la fila por favor. Matt respondió secamente. ¿Quieres saber por qué? Realmente no. Dijo el almirante con sinceridad, pero Swan ignoró ese comentario. Porque tenías razón. Después de la guerra, muchos otros y yo pensamos que las cosas volverían a ser como eran. Pero, ¿qué demonios? Mengsk se había ido. El dominio ya no era nuestro enemigo. ¿Volver a qué vida? Meinhof. ¿O ir a cazar Zerg en territorios inexplorados? Bah, tonterías. Swan escupió. Estaba enojado porque ni siquiera vacilabas un segundo. En el momento en que regresamos de esa extraña estación Xelnaga, sabías exactamente qué hacer.
No perdiste ni un segundo. Y eso me enojó. Mucha gente necesitaba ayuda, Swan. No había tiempo que perder. Ma dijo y Swan se encogió de hombros. Tal vez. Tal vez no. No estoy diciendo que estuvieras equivocado. Todo lo que digo es, respiró hondo. Te llevaste al comandante, lo encerraste para que no se lastimara. Lo entiendo. El jefe es, bueno, ya no es el mismo, eso es seguro. Sí es cierto. Jim siempre había sido lo único que los había unido. Primero te llevas al Commander, luego te llevas el Hyperion. Es duro, ya sabes. Esta era nuestra casa. Y eres como el primo malo que no quiere que nadie se divierta. Qué poético. Ma dijo. Entonces, soy la oveja negra de la familia. Supongo que debería sentirme honrado de que aún me consideres parte de la familia, ¿eh? Deja de ser un idiota, estoy tratando de disculparme aquí. Swan respondió. Bueno, estás haciendo un mal trabajo en eso. Matt respondió. ¿Por qué diablos traté de ayudarte? Eres un pero antes de que Swan pudiera terminar la oración, Matt sacó un pequeño datapad de uno de sus bolsillos y lo tiró sobre la mesa. Swan se dio cuenta de inmediato de lo que era. Un documento oficial. Incluso podía ver la firma de Matt en él. ¿Qué es eso? Swan preguntó con un tono sospechoso en su voz. Una oferta de paz. Matt acaba de decir. ¿Qué? Solo léelo, idiota. El almirante gimió. Swan pensó en decirle al buen almirante que se metiera ese datapad en el trasero, pero luego lo agarró y comenzó a leerlo. Pronto sus ojos se abrieron tanto por la conmoción como por la sorpresa. Eso es, tartamudeó. Tu pequeño programa en mi oficina me hizo pensar en una o dos cosas. Matt luego dijo. Sobre ti, yo, el Hyperion. No es mucho y es lo único que puedo hacer. Pero es mejor que nada, ¿verdad? Miró a Swan, que tenía el ceño fruncido. Parecía como si ya estuviera pensando en cómo solucionar ese problema. Pero, ¿por qué quitar las armas? Preguntó el ingeniero. Matt suspiró. Ya no necesitamos el Hyperion. El Dominion ya no necesita el Hyperion. Ya pasó su mejor momento. Pero todavía puede hacer algo bueno. Si alguien la cuida bien. Puedes tenerla. Llévala, vete. En otro lugar y arreglarla, no me importa. Simplemente elimine todos los sistemas de armas ofensivas. No quiero ver fotos del Hyperion usando su cañón Yamato en algunos tipos pobres. Pero un crucero de batalla sin armas es, comenzó Swan. Sigue siendo un barco enorme. Uno que se puede usar para todo tipo de cosas. Se puede usar para transportar personas, suministros, medicinas. Las colonias en la periferia sufren porque no hay muchos buques de transporte grandes que lleguen a ellas. Bueno, el Hyperion no resolvería el problema, pero ella ayudaría. Por primera vez desde hace mucho tiempo, Rory Swan estaba realmente sin palabras. Hasta que su orgullo de ingeniero recuperó el control. Es demasiado grande. No hay diques secos alrededor de nosotros, que pueda usar para arreglarla. Él dijo. Aún así, Matt pudo ver cómo Swan sujetaba el datapad con fuerza. Hay algunos diques secos en el combine. Y, por supuesto, está Mainoff. Ofreció Matt. Sí, pero eso está a años luz de distancia. Como dije, comenzó Swan. Es mi oferta final, Swan. Tómalo o déjalo. Matt luego gruñó. Él estaba cansado. Él estaba enojado. Estaba exhausto. Y tenía sed. Swan, sin embargo, apenas pudo ocultar su emoción. Esto podría funcionar. Sacar el Hyperion de este dique seco sería difícil, pero podía hacerlo. Swan respiró hondo. Lo tomo. Hubo un momento de silencio. Bien. Matt luego dijo. Entonces vuelve a llenar mi vaso. Tengo sed. Swan negó con la cabeza. Lo siento, acabas de beber el último vaso. Me estoy quedando vacío. Swan le dijo. Madre de, cierto. No te molestes, lo entiendo yo mismo. Matt murmuró y se puso de pie. Wow, gimió. Todo era un borrón y cuando se dio la vuelta y tropezó hacia la puerta, Swan frunció el ceño de nuevo. ¿A dónde diablos crees que vas? El ingeniero quiso saber. Conseguir algo más de alcohol. Matt respondió. Y yo sé dónde encontrarlo. Luego salió de la cantina y se tambaleó por los pasillos mal iluminados de su antigua casa. Swan, por otro lado, sintió un nuevo vigor recorriendo su cuerpo. Necesito arreglar los acoplamientos de energía principales. Si puedo desviar la energía del soporte vital al impulsor FTL, entonces podríamos llevarla a Mainoff en 2 semanas. Debo ver esto ahora. Se puso de pie de un salto y corrió hacia la puerta. Cuando salió de la habitación, Brent seguía mirando la pared frente a él.
¿Entonces el universo está a cuadros? Tiene todo sentido ahora, susurró el capitán mientras la baba goteaba de su barbilla. Mad no había exagerado cuando le dijo a Swan que las únicas cosas que mantenían el Hyperion unido eran chicles y las viejas botellas de alcohol de Jim. En serio, Jim había escondido tantas botellas de licor por todo el barco que solo tenía que abrir cualquier escotilla y agarrar el interior para encontrar una botella de whisky. Pero Mad no quería ninguna botella. No, quería las cosas buenas. Y lo bueno estaba dentro de la vieja cabaña de Jim. Mientras se tambaleaba por los pasillos mal iluminados, no pensó en nada en particular. Fue un poco triste ver al Hyperion así. Vacío. Viejo. Apenas funcionando. Ella le recordaba a Jim. Matt dio la vuelta a la esquina y se dirigió hacia la vieja cabaña de Jim. La puerta estaba cerrada, pero no sellada. Matt se detuvo y frunció el ceño cuando vio eso. Genial, alguien había estado dentro de la cabaña de Jim. Probablemente uno de los chicos de Swan. O quizás alguien de los chicos de Lockwell. Oh Dios, ya se podía imaginar la próxima entrevista. Almirante Horner, ¿estaba al tanto de los problemas con el alcohol de su oficial superior? Podía oír su voz dentro de su cabeza. Ahora sé por qué bebiste tanto, Jim, murmuró para sí mismo. Mientras estaba de pie frente a la puerta, presionó el botón de apertura. Sabía que Jim había almacenado algo de su mejor whisky en todo el sector dentro de un conducto de ventilación justo encima de la ducha. Matt lo sabía porque había buscado en la cabaña de Jim muchas veces algún tipo de licor. Era asombroso lo mucho que el comandante había logrado esconderse dentro de esa pequeña cabaña. Volvió a presionar el botón, pero no pasó nada. Genial, gimió y presionó el botón una vez más, con el mismo efecto. Solo su suerte. Sin embargo, la tercera vez que presionó el botón, la puerta finalmente se abrió de un salto. Bostezó y entró. Estaba oscuro como boca de lobo y suspiró. Luz. Luego ordenó. Pero el sistema automatizado no escuchó. Dije. Luz. Matt ladró. No buscaría alcohol en la cabaña en la oscuridad absoluta. Oh, por supuesto. De repente dijo una nueva voz. Matt parpadeó sorprendido. No sonaba como la voz de un humano, pero, ¿como un protos? De repente, la luz se encendió y lo cegó por un segundo. Tuvo que parpadear varias veces antes de que sus ojos se adaptaran. Y cuando miró a su alrededor. Sarah Kerrigan, que estaba sentada en la vieja cama de Jim, escupió agua de su boca mientras una enorme criatura ser parecida a una serpiente estaba junto a ella, inclinando su cabeza sorprendentemente femenina hacia un lado. Algo se movió justo al lado de Matt y cuando miró hacia un lado, pudo ver a un Protoss presionando su dedo en el interruptor de la luz. El Protoss levantó la mano y le dio un rápido asentimiento. Saludos. Mi nombre es Carax, es un placer conocerte. Entonces dijo el Protoss. Matt negó con la cabeza y se tapó la cara con las manos. Maldito seas, Swan, ¿qué había dentro de esas cosas que me diste? Él susurró. Ahora estaba viendo elefantes rosados. Respiró hondo y se quitó las manos de la cara. Y cuando abrió los ojos. Sarah todavía estaba allí. ¿Sarah? Preguntó con un tono incrédulo en su voz. El fantasma pelirrojo se congeló por un segundo. Luego giró la cabeza y miró a Matt directamente a los ojos. «Au, mierda», fue lo único que logró decir. Acto segundo. Una Navidad para recordar. Capítulo 2. Hacer un viaje por el carril de la memoria. No quedaban muchos lugares donde Sarah podría haber ido. Bueno, esta afirmación era algo incorrecta. Podía ir a donde diablos quisiera. Pero su reciente aventura en la luna de Ayur le había demostrado que los lugareños podrían no estar muy felices de volver a verla. Y para ser brutalmente honesto, ella no estaba de humor para tratar con personas en este momento, sin importar a qué especie pertenecieran. Podría haber ignorado lo que la gente pensaba de ella. Podía caminar entre ellos y ni siquiera se daban cuenta de quién era. Pero ahora mismo solo quería estar sola. Le dolía admitirlo, pero Artanis había anotado más de un golpe crítico. Él había hecho lo que ella más temía. Había hecho que ella se preguntara sobre sí misma y su propio lugar en el universo. No fue porque tuviera miedo de la respuesta. Fue porque ella ya sabía la respuesta a eso. Entonces, ¿a dónde podría ir? Al principio, había pensado en volver con Char. A pesar de que Sagara había sido bastante claro acerca de que no quería que Sarah regresara al enjambre. Pero tal vez todavía había una manera de ocultar a Char por un tiempo.
Tenía pocas dudas de que su alumno más brillante conduciría al enjambre hacia un futuro glorioso, un futuro diferente. Ese futuro sin duda conduciría a un conflicto, pero Sarah tenía que lidiar con suficientes cosas. Sagara poseía la habilidad de liderar el enjambre, Sarah se había asegurado de eso. Y Sarah ya no tenía lugar entre el enjambre. Todo lo que quería era un lugar al que pudiera llamar, bueno, hogar. Sarah no quería mentir, ahora mismo deseaba volver a Char, liderando su Swarm como solía hacerlo. Muy bien, tal vez sin toda la actitud de aplasta todo a tu paso. Echaba de menos su colmena primaria. Oh, había sido una criatura tan magnífica. Más grande que los rascacielos más grandes de Coral. Más grande incluso que el insignificante palacio al que Arcturus había llamado su hogar en Augustgrad. Sarah estaba apostando a que él se habría puesto furioso al ver que su palacio había sido mucho más grande que el suyo. Ahora que lo pensaba, su colmena principal había sido como un palacio. Incluso había poseído una especie de patio, apropiado para una reina. Una reina. Una regla. No más. Sarah negó con la cabeza mientras caminaba por los estrechos pasillos. La nostalgia era un lastre, pero recientemente se había vuelto aún peor. Tenía problemas para concentrar su mente en las tareas que tenía entre manos. Bueno, si tuviera alguna tarea de la que ocuparse. Todavía podía responder a todas las preguntas que le hacía Isa. Sin embargo, por alguna extraña razón, parecía como si su mente no estuviera dispuesta a concentrarse en las cosas que estaban frente a ella. ¿A dónde más podría ir entonces? ¿Serus? Era un mundo Zerg. Era el mundo Zerg. Y ciertamente tenía las mejores playas de la zona. Sin embargo, por mucho que todavía se preocupara por el enjambre, tampoco le importaba a Serus y los Zerg primigenios que vivían allí. Ahora que lo pienso. Isa. Sarah miró por encima del hombro mientras caminaba por el pasillo. Su consejero de confianza la siguió de cerca e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Sí, mi reina? Preguntó la mujer serpiente negra. Me preguntaba, ¿Sagara regresó a Serus? ¿Tenía algún plan para los Zerg primigenios? La Oberreen no compartió sus planes o motivaciones conmigo, su majestad. Isa explicó. Sonaba extraño, pero Sarah pudo sentir la frustración de Isa cuando dijo eso. No sé si ella tenía algún plan para los Zerg primordiales, o si quería regresar a Serus pronto. Bueno, a ella nunca le gustaron. Sarah murmuró. ¿Qué opinas? ¿Piensas, mi reina? Preguntó Isa e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Sí? ¿Qué crees que haría Sagara? ¿Crees que se aventurará a Serus? En lugar de responder a la pregunta de inmediato, Isa se tomó un tiempo para ordenar sus pensamientos. Ahora que ya no formaba parte del enjambre, tuvo que usar su propio cerebro para realizar un análisis de la situación. Si bien creo que Sagara podría regresar a Serus en algún momento, no creo que quiera utilizar a los Zerg primarios para el enjambre. Sin embargo, sí creo que podría querer asegurar el mundo para asegurarse de que nadie más lo encuentra. Es probable que se produzca un conflicto entre el enjambre y los Zerg primordiales, pero no sé si la Oberreen ya lo ha planeado. Mi conocimiento de su liderazgo era limitado. La forma en que Isa pronunció la izquierda no tenía dudas de que no había estado feliz por el hecho de que Sagara la había tratado como un activo inútil. Bueno, supongo que debería dejar de preocuparme por eso. Sarah murmuró y tiró de sus hombros hacia arriba. No es como si pudiéramos cambiar nada sobre eso, ¿verdad? Si el enjambre decide ir a la guerra contra los Zerg primigenios, entonces esa es su decisión. En serio, tenía que dejar de pensar en el pasado. Hablando de Primal Zerg, ¿qué pasa con Deaka? ¿A dónde fue? La Oberreen lo separó. Isa solo respondió y Sarah parpadeó cuando escuchó eso. Espera, ¿qué? ¿Cuándo hizo eso? Aproximadamente medio día después de que nos dejaste, mi reina. Wow, susurró Sarah. Sabía que nunca se agradaron, pero, wow. Y luego suspiró. No, regresar a los Zerg ya no era una opción. ¿A dónde más podría ir? Podría pasar los próximos 2 siglos a la deriva por el espacio, pero simplemente no se sentía bien. Y como Sagara la había echado de Char y Artanis, había dejado muy claro que no quería verla en ningún mundo habitado por protos, solo le quedaba una opción. Había visitado innumerables mundos durante su tiempo como humana. Pero generalmente solo porque sus superiores habían ordenado la muerte de alguien. Así que no tenía ninguna conexión real con la mayoría de los lugares. Sin embargo, había algunos lugares que no habían sido solo un trabajo. Como Tarcosia. Tarcosia, su mundo de nacimiento. Su mundo de nacimiento humano. No recordaba mucho de su infancia.
Demasiadas cosas habían sido borradas por la completa limpieza mental que le había hecho el programa fantasma. Y no tenía ganas de buscar esos recuerdos en su propia mente en este momento. Las pocas cosas que recordaba eran más que suficientes. Lo que podía recordar no era mucho. Corriendo por campos de maíz, la lluvia sobre su piel, su padre regañándola, y el cerebro de su madre, salpicado por todo el lugar. Había sido la primera vez que usaba sus poderes. Sarah no había sido más que una niña pequeña, pero ese recuerdo le bastó para dejar su infancia enterrada bajo todos esos traumas. No, no había nada en Tarcosia que tuviera algún valor para ella. Tarsonis. No, no. Absolutamente no. Nunca volvería a poner un pie en esa cáscara muerta de un mundo. Si había una cosa absolutamente segura, era que nunca iría allí. Era el lugar que lo había cambiado todo. Coral había venido a su mente. Era el lugar de su mayor triunfo, el lugar donde finalmente no solo había derrotado a Arcturus Mensk, sino donde lo había purgado de la existencia. Recordó ese último momento de su vida, el momento en el que había vertido suficientes energías psiónicas en su mente para incluso matar a un maldito arconte. A medida que sus energías habían comenzado a destrozar sus moléculas, había sentido su ira, su confusión y su odio. Algunos dirán que su muerte fue demasiado rápida. Sin embargo, Sarah sabía la verdad. Ella le había hecho sentir cada maldito segundo. Ella había ralentizado el tiempo para él, por lo que sintió como cada parte de su mente comenzaba a disolverse. Y luego, ¡bang! Sin embargo, cuando pensó en ese momento, no sintió ningún tipo de orgullo o felicidad, solo agotamiento. Durante tantos años, Arcturus Mensk había estado en su mente. La había controlado cuando ella trabajaba para él. Sin embargo, también la había controlado cuando se convirtió en la reina de espadas. Porque su ira hacia él la había unido a él. ¿Qué habría sido la reina de espadas sin el emperador del dominio? Había sido su único objetivo en la vida. Para destruir a este hombre. Ahora que se había ido, no tenía sentido volver a convertirse en la reina de espadas. Su sed de venganza, se había ido. Todo lo que quedaba era el agotamiento. Coral. No, no ahora. Quizás en otra ocasión. Tal vez una vez que las cicatrices de los ataques de Amon finalmente hubieran sanado, aunque de todos modos ella estaba muy cerca de Coral. En serio, todo lo que tenía que hacer era salir de la siguiente esclusa de aire y contener la respiración durante unas horas y estaría allí. De acuerdo, tal vez tomaría un poco más de tiempo sin usar sus poderes, pero incluso podía ver el mundo desde aquí. El crucero de batalla en el que estaba dentro de un dique seco en alta órbita sobre la luna de Coral. Era un viejo crucero de batalla, uno que había visto innumerables batallas. Para ella, los barcos nunca habían sido algo especial. Todos eran reemplazables de todos modos y, a diferencia de los leviatanes, no estaban realmente vivos. Sin embargo, este crucero de batalla era diferente. Ella podía sentirlo. Era como si las paredes metálicas le hablaran. Y todavía podía sentir la débil presencia de su antiguo comandante. Conocía bien este barco, el Hyperion. Una vez había sido el buque insignia de Mensk, pero después de Tarsonis, Jim había decidido llevársela con él. El Hyperion era un buen barco. Bueno, había sido un buen barco. Ahora estaba descansando dentro de un dique seco, esperando que la rescataran en busca de piezas. Nada de eso tenía importancia para Sarah. No le importaba el barco en sí. Aunque tenía que admitir, el Hyperion le había causado más dolores de cabeza como reina de espadas que cualquier otra nave. Ese barco había logrado arruinar sus planes más de una vez. Sin embargo, ella no había venido aquí por el Hyperion. Ella estaba aquí porque no había nadie alrededor. Y porque necesitaba ir a algún lugar donde estuviera en paz, al menos por un corto período de tiempo. Oh, ciertamente eres el campeón de los autoengaños. Pensó con amargura. Ella no estaba aquí porque necesitaba un descanso. Ella estaba aquí por él, Jim. Podía sentir su presencia en cada tornillo, dentro de cada pasillo. Era como si todo el barco oliera a Jim. Era un buen olor. El tipo de olor que te hace extrañar a alguien. Mientras atravesaba otro pasillo, vio un plato abollado en la pared y se detuvo. Ella recordó ese plato. No lo han arreglado. Se susurró a sí misma. ¿Mi reina? Preguntó Isa, sin darse cuenta de que Sarah acababa de hablar consigo misma. Sarah se acercó al plato y puso la mano sobre él. Y luego, por un breve momento, pudo verlo todo de nuevo. El mismo lugar. Varios años antes. Sarah estaba de camino al SIC. En realidad, no tenía prisa, pero quería llegar lo más rápido posible.
Los pasillos entre su cabaña y el puente eran para ella más o menos terra incógnita. Todo lo que sabía era que estaban llenos de gente. Sarah no era una persona de personas. Por lo general, no era un gran problema. Trató de permanecer dentro de su cabaña la mayor parte del tiempo cuando estaba fuera de servicio. Cuando tuvo hambre, fue a la cantina, tomó algo para comer y regresó a sus habitaciones. Si quería hacer ejercicio, iba al gimnasio. Si quería estar sola, se escondía en una de las cápsulas de escape en la cubierta 19, justo debajo de los hangares secundarios. Trató de evitar a otras personas tanto como le fue posible. La única persona que pudo tolerar durante más de unos minutos fue Arcturus Mensk. Y tal vez ese magistrado que habían recogido hace unas semanas. Cada vez que ella le hablaba, sentía una forma de interés genuino dentro de su mente hacia todo lo que le decía. No sabía por qué, pero de alguna manera disfrutaba de su compañía. Poseía un tipo de autoridad natural, una que no puedes aprender, pero con la que tienes que nacer. Sin embargo, hubo aún más. No quedaban muchos recuerdos de sus padres dentro de su cerebro. Pero de alguna manera, no pudo evitar pensar en el magistrado como una figura paterna. Ciertamente él le había mostrado más simpatía que cualquier otra persona que hubiera conocido. Bueno, excepto tal vez ese tipo Raynor. Sin embargo, estaba brutalmente claro que no estaba interesado en Sarah, solo estaba interesado en su cuerpo. Había conocido a muchos hombres como él. Ella lo había llamado cerdo, y por una buena razón. Pero para su propia sorpresa, él se había disculpado con ella durante un momento de calma. Y luego hubo una vez en la que le hizo un pastel para ella. Sarah no recordaba la última vez que alguien le había pedido disculpas. O se disculpó con ella y lo dijo en serio. O le hizo un pastel. Ella negó con la cabeza, tratando de aclararla. Olvídate de este tipo Raynor. De todos modos, se iría pronto. Arcturus había decidido recogerlo a él y a su grupo de inadaptados en Mar Sara, justo antes de que los Zerg invadieran el lugar. No cabía duda de que este ex-marshal y su amigo magistrado no estaban interesados en una alianza permanente. Lástima, los hijos de Coral seguramente podrían haber usado sus activos. Pero la idea de estar cerca de este tipo Raynor, no gracias. Todo está bien, cariño. Oh, solo pensar en este tipo le hizo hervir la sangre. Mientras se dirigía hacia el SIC, casi no se encontró con personas. Y aquellos que conoció, trataron de mantenerse alejados de ella en la medida de lo posible. Algunos incluso dieron la vuelta a una esquina, la vieron y se dieron la vuelta de inmediato. Fue casi divertido. Casi. Aunque a Sarah no le importaba. Todavía llevaba su traje de fantasma y sus gafas cubrían sus ojos. Mucha gente le dijo que tenía una mirada penetrante, que hacía temblar a la gente cuando los miraba. Entonces ella usó sus gafas. Por supuesto, entonces la gente dijo que estaba asustada porque no sabían dónde estaba mirando. No importa lo que hizo. La gente nunca estaba feliz cuando ella estaba cerca. Entonces, Sarah no estaba feliz cuando había otras personas alrededor. Afortunadamente, la mayoría de la gente estaba consciente de ese hecho. Oh hombre, ese Sadamak fantasma. Podía oír los pensamientos de quienes pasaban junto a ella. Querido Dios, siempre pensé que no eran más que un mito. Mierda, está mirando en mi dirección. ¿Qué hace un asesino como ella en este barco de todos modos? Un diablo con cara de ángel. Me pregunto si es verdad lo que están diciendo, si mató a cientos de inocentes con solo pensarlo. Monstruos. Todos ellos. Todos deberían morir. Nada que pensaran que fuera nuevo para Sarah. A estas alturas ya estaba acostumbrada. Cosa graciosa. Una vez que las personas se dan cuenta de que hay un telépata alrededor, actúan como si sus pensamientos y recuerdos fueran lo más preciado de este universo. Sin embargo, la cruel verdad era que los recuerdos y pensamientos de alguien no eran de ninguna manera más importantes que los del próximo chico. No importa cuánto ames a tu madre, el otro chico ama tanto a su madre. Y para Sarah, no importaba qué chico pensara en su madre, porque siempre era la misma imagen. Perra sucia. Todavía puedo oler la sangre por toda ella. Debería hacerle un favor al mundo y apagar ese pedazo de basura sin valor. Voy a preguntarle a Ralm si todavía tiene algunos de sus dulces, tal vez podamos drogar a esa perra y mostrarle el lugar que le corresponde antes de sacarla de la esclusa de aire, divertirnos un poco con ella. Buen cuerpo, apuesto a que los chicos disfrutarán de un paseo, nadie lo sabrá jamás. Había un límite en cuanto a lo que Sarah estaba dispuesta a tolerar. Y pensar en algo como esto cuando estás cerca de alguien que puede leer la mente.
Sara creía en la selección natural y había personas que eran simplemente demasiado estúpidas para que se les permitiera vivir. En serio, estaba a punto de hacerle un favor a la humanidad al eliminar a este tipo del acervo genético. Las imágenes en su cabeza fueron más que suficientes para hacer hervir su sangre. Vino de un técnico que estaba trabajando en algunas válvulas. Había quitado el panel que cubría la pared y no estaba solo. Otros 3 chicos estaban con él. Todos no eran más que grandes brutos con bíceps más grandes que la cabeza de Sara. Sus rostros estaban cubiertos de cicatrices y sus narices parecían todos campeones de peleas de bar. Todos parecían ocupados, pero Sara sabía la verdad. Ninguno de ellos estaba trabajando en realidad, solo actuaban como si estuvieran ocupados para que ningún oficial los abofeteara. En el momento en que pasó junto a ellos, pudo escuchar sus pensamientos oscuros y siniestros y ver lo que había planeado para ella. Ella ya estaba a unos metros de distancia cuando de repente se detuvo, se dio la vuelta y caminó directamente hacia ellos. Como dijo, había un límite para la paciencia de Sara. El chico más cercano a ella vio cómo se acercaba a ellos. Él gruñó y caminó hacia ella, probablemente consciente del hecho de que ella había escuchado sus pensamientos. Oye, escucha, los chicos y yo no queremos nada. Grieta. Ah, ah. Gritó de dolor cuando la mano de Sara se disparó y le rompió la nariz. La sangre salió disparada de sus fosas nasales y sus ojos se pusieron vidriosos. Tropezó hacia atrás y cayó en los brazos de uno de sus compañeros. Perra. Vas a pagar por esto. Otro técnico gritó y se lanzó hacia adelante. Sara pudo ver cómo su enorme puño se disparaba hacia adelante, apuntando a su cabeza. Incluso pudo distinguir todas las pequeñas cicatrices en sus nudillos. Había pocas dudas de que había usado esos puños en otras personas muchas veces. Y poseía la fuerza suficiente para herir, mutilar e incluso matar a una persona normal. Sin embargo, ese fue su mayor problema. Sara no era una persona normal. Era demasiado lento para representar una amenaza. Ella bajó la cabeza y pudo escuchar cómo su puño voló sobre ella. Luego lo agarró del brazo y... Grieta. Gara. Perra rompió mi arihueada. Grieta. Antes de que pudiera terminar su oración, Sara se rompió el brazo derecho y la pierna derecha. El gran bruto gritó de dolor y cayó al suelo mientras el asesino profesional buscaba a la próxima víctima. Oh, ella no los iba a matar. Solo enséñeles una lección. No te saldrás con la tuya, estúpido, dijo el siguiente matón, pero en lugar de correr hacia ella, mantuvo la distancia. Chico inteligente. Lástima que no cambiaría nada. Con reflejos más rápidos que una serpiente, Sara se lanzó hacia adelante. Su oponente podía ver cómo ella se acercaba y levantaba los puños como si pudiera defenderse de ella. Pero ignoró por completo la parte inferior de su propio cuerpo. Ahora Sara podría haberle dado un puñetazo en las pelotas y acabar con todo. Pero en este momento, ella estaba ansiosa por la sangre. Ella se arrodilló, le rodeó los tobillos con las piernas y se dio la vuelta. Gritó de sorpresa y confusión, pero solo por un momento. Porque después de unos segundos comenzó a gritar de dolor y terror. Grieta. Sara usó la fuerza de sus muslos para romperle ambas piernas, solo para liberarlo de su agarre y ponerse de pie. En menos de 5 segundos había eliminado a 3 hombres del doble de su tamaño y peso. Ella se estaba volviendo descuidada. ¡No! El último gritó y se tambaleó hacia atrás. No, mantente alejado de mí, maldito monstruo. Fenómeno. A pesar de que Sara había escuchado esa palabra tantas veces, no le hizo sentir más que ira y rabia. Entonces, ¿ella era un fenómeno? ¿Por qué? ¿Porque ella había nacido así? Ella nunca había pedido nada de esto, sin embargo, la gente siempre acudía a ella cuando necesitaba algo. Algo que solo ella podría proporcionar. ¿La había llamado freak? ¿O, ella le daría un bicho raro? El hombre tropezó con sus propios pies y aterrizó sobre su trasero. Trató de alejarse de ella, pero fue inútil. No te preocupes, finalmente dijo algo. Solo dolerá como el infierno. Justo ante sus ojos, pudo ver cómo el chico se orinaba en sus propios pantalones. Patético. Totalmente patético. Mientras estaba encima de él, levantó el pie, lista para aplastarle la rodilla con una patada rápida. Entonces, ¿quién me va a mostrar el lugar que me corresponde ahora, eh? Ella quiere saber. ¿Quién me va a pagar y tirar por la esclusa de aire, HMM? Los ojos del hombre se abrieron de terror cuando se dio cuenta de que ella había escuchado sus pensamientos antes. Comparado con sus amigos, era un debilucho. Sin embargo, siempre eran los debiluchos los que pensaban que podían salirse con la suya con cosas así.
Sara estaba demasiado concentrada en el chico frente a ella para darse cuenta de que el que tenía la nariz rota estaba de nuevo en pie. Agarró una enorme llave inglesa y se tambaleó hacia ella. Levantó la llave inglesa muy por encima de su propia cabeza, listo para aplastarla contra la nuca de Sara. No había prestado atención durante un segundo. Un maldito segundo. Como dijo, ella se estaba volviendo descuidada. Toma eso, Bitchumfk. El puño que golpeó la cara del hombre desde un costado tuvo la fuerza suficiente para enviarlo a volar. Ese puñetazo carecía de técnica, pero su fuerza bruta fue más que suficiente para romperle la mandíbula a ese tipo. Se estrelló contra la pared del pasillo y su cabeza dejó una bonita abolladura en el revestimiento. Aulló de dolor y presionó sus manos contra su rostro desfigurado antes de caer de rodillas. Los ojos de Sara se abrieron en estado de shock y sorpresa cuando vio al hombre que había decidido ayudarla. Esa no es forma de hablar con una dama. James Raynor dijo con una mirada de mal humor en su rostro. Se frotó los nudillos y miró a Sara. ¿Está todo bien? Quería saber. Sara, cuyas gafas todavía le cubrían los ojos, frunció el ceño. Tengo que admitir, otra voz llegó de repente a los oídos de Sara. Siempre te las arreglas para encontrar los lugares y las personas más interesantes, mi querido James. Dijo el magistrado mientras se reunía con Jim y Sara en el pasillo. Seriamente. Jim gimió. ¿Dejarás de llamarme James? Es solo Jim. Lo haré, una vez que dejes de llamarme magistrado todo el tiempo. En caso de que no lo hayas notado, el lugar que solía administrar se ha ido. Sara escuchó cómo estos dos comenzaban a discutir sobre las cosas más estúpidas. En serio, esos dos tipos poseían la habilidad única de hacer que su cerebro se derritara. Ukin, Pika, el de la nariz rota y la mandíbula rota gorjeaba mientras la sangre manaba de su nariz y su boca. No, nada, te pateé, el magistrado miró a Jim y levantó sus morenas. ¿Entiendes algo de esto? Quería saber y Jim se encogió de hombros. Creo que quería disculparse con la dama de aquí. O eso dijo. Por favor, golpéame en la cara, nací con demasiados dientes de todos modos. Reflexionó Jim. Suena bien. El magistrado estuvo de acuerdo y miró a los cuatro matones. Ocúpate de la señora Kerrigan, yo me ocupo de estos bromistas. Dijo con un tono amenazador en su voz. A pesar de que el magistrado se parecía a un chico común, poseía una especie de aura natural. Uno que podría inspirar a las personas a lograr muchas cosas. Pero también poseía la capacidad de asustar a la gente si las cosas no salían como él quería. Y ahora mismo, esos matones estaban en el centro de su pura atención y desprecio. A Sara, por otro lado, no le importaba nada de esto. Todavía tenía que dirigirse al SIC para el interrogatorio. No quería hacer esperar a Arcturus. ¿A dónde crees que vas? Preguntó el magistrado al ver cómo se alejaba. Tengo que ir al SIC para que me interroguen. Ella solo respondió mientras miraba por encima del hombro. No con esa mano que no tienes. Jim dijo y señaló su mano izquierda. Sara se detuvo y se miró los nudillos. Parpadeó sorprendida cuando vio el líquido rojo goteando de sus dedos. Sangre. Era su sangre. De hecho, se las había arreglado para lastimarse durante esa pelea. No había ninguna duda al respecto. Ella se estaba volviendo descuidada. No es nada. Sara ladró, apretó la mano herida en un puño y trató de quitarse la sangre con la otra. No hubo dolor en absoluto. No parece nada. Vamos a comprobarlo. Ofreció Jim. Sara se congeló cuando escuchó esas palabras. No, gracias. Yo puedo, comenzó. No puedo aparecer así en el SIC. Dijo el magistrado. Está bien, escucha. Se supone que yo también debo estar en el interrogatorio. Solo trato con estos bromistas aquí y luego les digo a esos tipos que llegarás unos minutos tarde. James, tu litera está a la vuelta de la esquina, derecha. ¿Yeah? Jim preguntó con un tono sospechoso en su voz. ¿Por qué no se lleva a la señora Kerrigan y trata esa herida suya? Sugirió el magistrado. Sara ya podía imaginar la sonrisa idiota de Jim y gimió por dentro. Estuvo a punto de rechazar esta oferta, pero entonces sintió la mano del magistrado en su hombro y lo miró a los ojos. A pesar de que llevaba sus gafas protectoras, tenía la sensación de que él la estaba mirando directamente a los ojos. Por favor. Deja que James te trate la mano, luego ve al interrogatorio. Hazme el favor. Dijo el magistrado. Sara abrió la boca para responder algo. Sin que ninguno de los hombres se diera cuenta, sondeó la mente de Jim, buscando algunos pensamientos sucios porque estaba a punto de atraerla a su cabaña. Pero lo único que escuchó fue: hombre, espero haber tirado el inodoro.
Bien, abre el camino. Sarah gimió y se estremeció, incapaz de tolerar el interior de la mente de Jim durante demasiado tiempo. Y por eso decidió ceder. Cuando Jim la llevó a su cabaña, el magistrado volvió su atención hacia los 4 técnicos, que todavía gemían de dolor. ¿Ahora, qué voy a hacer contigo? Se preguntó antes de que una sonrisa cruel apareciera en su rostro. Hay una esclusa de aire un piso más abajo. Los dedos de Sarah rozaron la abolladura del plato y una sonrisa apareció en su rostro. Recordó cómo Jim había intentado no pensar en nada malo. La mayoría de los telépatas aprendieron a una edad temprana cómo controlar sus emociones y sus pensamientos, pero para alguien sin habilidades psiónicas, era casi imposible hacer algo así. Sarah solo había conocido a un no psiónico que alguna vez había sido capaz de proteger sus pensamientos y emociones, y ese hombre había sido Arcturus Mensk. Las emociones de Jim, por otro lado, nunca había conocido a alguien con la mente más abarrotada de recuerdos, emociones y demás. Pero lo que le había faltado de control, lo había compensado con el corazón. Eso era algo que Sarah no se había dado cuenta al principio. James Raynor era todo corazón. Continuó caminando por el pasillo, recordando el pasado. En caso de que alguien se lo preguntara. No, el magistrado no había matado a esos 4 idiotas. Los había arrastrado a la siguiente esclusa de aire y los había dejado allí hasta que alguien más los encontró horas después. Había sido un gran misterio, pero ninguno de ellos le dijo a nadie más que los hubiera golpeado hasta convertirlos en una pulpa sangrienta. Nunca dudó cuando se trataba de protegerte. Para él, era lo único que le importaba. Para mantenerte a salvo. Podía escuchar su propia voz haciendo eco en su mente. Sí, era un tonto. Debería haberlo sabido mejor. Ella susurró. Sabía mejor. Por eso te amaba. Por eso todavía te ama. Una cálida sonrisa apareció en su rostro cuando pensó en eso. Detrás de ella, Isa parpadeó confundida cuando sintió cómo estaba sucediendo algo. ¿Mi reina? Pero Sarah no respondió. En cambio, de repente se detuvo y giró la cabeza hacia un lado. Ella estaba parada justo enfrente de una puerta. La puerta de la vieja cabaña de Jim. Sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Mi reina, pareces angustiada. Quizás deberíamos irnos, dijo Isa con verdadera preocupación tanto en su voz como en su mente. Nunca lo diría en voz alta, pero sabía que Sarah no estaba en la mejor forma. Y después de ese pequeño truco en la luna de Ayur, la ayuda de Sarah no quería arriesgar nada. Sin embargo, Sarah ni siquiera estaba escuchando. De repente, levantó la mano y la apretó contra el frío metal de la puerta de la cabaña. Cerró los ojos y pudo sentir cómo un escalofrío le recorría la espalda. La vieja cabaña de Jim. ¿Por qué había venido aquí en primer lugar? Oh, debería haber escuchado a Isa, debería darse la vuelta e irse ahora. Él no estaba dentro de esa habitación, ella lo sabía. Ella había atenuado sus poderes al mínimo absoluto, asegurándose de que nadie sintiera su presencia. Pero aún podía sentir que la habitación del otro lado estaba vacía. Ella debería irse. Ve a otra parte. Serus. Sí, debería ir a Serus. Al menos podría disfrutar de esas playas. Sabía que no debería haber venido aquí. Sabía en el fondo de su corazón que esto era un error. Ella sabía todo eso. Sin embargo, decidió presionar el botón de apertura y entrar en la habitación. Perdón por el desastre, solo estaba, comenzó Jim cuando entraron en su cabaña. Bebiendo como un marinero y desmayándose en el suelo, le ofreció Sarah. Jim, que caminaba frente a ella, inmediatamente se congeló y miró por encima del hombro. ¿Me estabas mirando? Preguntó con voz de asombro. A pesar de que era un libro abierto para ella, todavía necesitaba un momento para darse cuenta de que se estaba burlando de ella. ¿Dónde está el botiquín? Tengo prisa. Sarah solo gruñó. Jim suspiró y se volvió hacia el lío que llamaba su litera privada. Bien, botiquín. Creo que lo dejé en el baño. Solo toma asiento, lo traeré. Sarah abrió la boca y quiso responder algo muy grosero, pero luego él ya se había ido, buscando en su baño ese maldito botiquín. Sarah apretó los dientes y miró su mano. Finalmente había comenzado a doler. Estaba acostumbrada al dolor, pero ahora mismo se sentía horrible. Ni siquiera sabía por qué, solo sintió la necesidad de sentarse. ¿Ya has encontrado el botiquín? Gruñó, tanto de ira como de frustración. La voz de Jim llegó a ella desde el baño. Sé que lo puse en algún lugar aquí. Solo siéntate y espera un segundo, te lo traeré de inmediato. Esto era simplemente inaceptable, pero en lugar de irse, suspiró y decidió sentarse.
El único lugar vacío que no estaba lleno de ropa, equipo o botellas era el borde de la cama de Jim. Miró las sábanas y se estremeció de disgusto. Nunca tocaría esa cama, eso se podía prometer a sí misma. Sarah sonrió cuando se sentó en la vieja cama de Jim. Había vivido como un verdadero hombre de las cavernas en ese entonces. Recordó lo avergonzado que se había sentido cuando ella entró en su cabaña por primera vez. Todavía olía a Jim. Se sentía como Jim. Era como si las paredes a su alrededor le hablaran, le contaran la historia de Jim. La luz se apagó, pero a ella no le importó. Para ella, no importaba si había luz o no, no necesitaba sus ojos para ver las cosas. Como se dijo, Jim había estado tan avergonzado por el lamentable estado en el que había estado su cabaña. Tan avergonzado de hecho que la próxima vez que lo visitó, él la había limpiado por completo de arriba a abajo. Esa noche habían hablado de muchas cosas. Se habían reído, habían compartido una copa o dos. Y luego, la había acompañado de regreso a su propia cabaña y le había dicho que no se había divertido tanto en mucho tiempo. Y lo peor, no le había mentido. Las luces de la habitación se volvieron a encender, pero ella lo ignoró. Había sido algo totalmente nuevo para ella experimentar. Alguien estaba disfrutando de su compañía. Solo su compañía, sin dudas, sin nada. Las luces se apagaron de nuevo y Sarah frunció el ceño, pero no dijo nada. Por supuesto, otros notaron que Jim pasaba cada vez más tiempo con Sarah. Su gente y los chicos de Magistrate habían sido reservados al principio, pero cuando vieron cómo su amado líder le hablaba a Sarah como si fuera solo una de las chicas, habían comenzado a aceptarla como miembro de su pequeño grupo de inadaptados. La tercera noche lo había besado en la mejilla. La cuarta noche. Cuando las luces se volvieron a encender, volvió la cabeza hacia la tercera persona en la habitación. Carax, ¿qué diablos estás haciendo? Quería saber cuando los protos apagaron las luces de nuevo. Elphas Smith volvió a encender las luces y parpadeó sorprendido y alegre. Esto es realmente fascinante, Lady Kerrigan. Dijo y apagó las luces de nuevo. Carax, que miró a Sarah, parecía ignorar por completo el hecho de que él la estaba molestando muchísimo. Probablemente fue una especie de justicia divina. Ella era la razón por la que él estaba aquí de todos modos. Sarah suspiró, sabiendo que se arrepentiría de sus próximas palabras. Es un interruptor de luz, que podría ser fascinante en él, Carax. Ella quiere saber. De repente, sus ojos comenzaron a brillar y Sarah inmediatamente se arrepintió de haberle hecho esta pregunta. Este dispositivo enciende y apaga las luces de esta habitación. Carax le dijo que era la cosa más asombrosa del mundo. Sí, lo sé. Por eso los llamamos interruptores de luz. Porque los usamos para encender las luces. Le dijo ella como si estuviera hablando con un niño pequeño. A veces, estos protos eran simplemente tan. Pero no está vinculado a un sistema informático central. Carax la interrumpió. En una nave Protoss, todas las funciones de la nave están vinculadas a la computadora central y pueden controlarse desde lejos. La idea de usar un sistema que no esté vinculado a la computadora central es inaudita. Solo piense en las posibilidades. Nosotros, pero Sarah dejó de escuchar a Carax. En cambio, ella solo bajó la mirada y su mano rozó las viejas sábanas de la cama de Jim. Él siempre se preocupó por ti. Solo quería hacerte sentir amado. Dijo la voz que casi sonaba como la suya. Sí, susurró y cerró los ojos. Cuando Sarah abrió los ojos, vio cómo Jim finalmente regresaba del baño, en sus manos el botiquín. Lo siento, tuve que sacarlo comenzó, pero ella ya podía ver la imagen dentro de su mente. No termines esa frase, por favor. Ella lo instó. Solo dame el botiquín, puedo arreglarme bien. Jim suspiró y se sentó a su lado. Por un momento pensó que estaba a punto de coquetear con ella, pero luego él simplemente abrió el botiquín y la agarró de la mano. No hablaron cuando empezó a limpiar el corte. Fue muy minucioso y se aseguró de que no quedara ninguna cicatriz. Sarah finalmente comenzó a relajarse y permitió que sus ojos vagaran por la cabaña de Jim. Fue desordenado, sí. Pero al mismo tiempo, prácticamente gritó su nombre. La habitación de Sarah no estaba llena de nada excepto su equipo. No poseía ni una sola pieza de cosas personales que pudieran recordarle un pasado que de todos modos no podía recordar. Se lo habían quitado hace mucho tiempo. Jim tarareaba una melodía mientras trataba sus nudillos. Ella se sorprendió de lo gentil que era. Se sentía como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Como no quería sondear su mente, todo lo que sintió fue alguna forma de felicidad. Y tristeza. Parece que sabes lo que estás haciendo, dijo finalmente.
Ni siquiera sabía por qué decidió hablar con él, simplemente sucedió. Jim abrió la boca y se rió antes de darle una respuesta. Oh, mi hijo Johnny se las arreglaba para lastimarse todo el tiempo. Y siempre quiso que papá lo arreglara. Liddy no estaba muy feliz con eso. Sarah entrecerró los ojos cuando escuchó eso. Sabía que había perdido a su familia, pero no sabía cómo sucedió eso. No era asunto suyo, y aunque casi todos la consideraban una perra fría, sabía que era mejor no entrometerse. Ella misma no sabía por qué hizo la siguiente pregunta. ¿Tu familia, qué les pasó? Ella quiere saber. Sin embargo, cuando sintió su tristeza, inmediatamente se arrepintió de sus palabras. Jim se detuvo por un momento y miró el único equipo personal que le quedaba. Era una foto junto a su cama. Mostraba una versión más joven de Jim, una mujer de aspecto frágil y un niño pequeño. Jim suspiró antes de continuar tratando los nudillos de Sarah. Es una larga historia, fue lo único que dijo. Sin embargo, estaba claro que no quería hablar de eso. De repente, Sarah sintió algo que nunca antes había sentido. Sintió simpatía. Bajó la mirada y respiró hondo cuando la línea entre sus recuerdos y su imaginación finalmente comenzó a desvanecerse. Sabes, al principio pensé que eras como todos los demás. Dijo de repente. Ella nunca había hecho eso en ese entonces. Esto era nuevo. Y luego, cuando demostraste que estaba equivocado, traté desesperadamente de encontrar alguna razón por la que pudiera odiarte. Incluso, se detuvo por un momento y miró la foto de Johnny y Liddy. Incluso pensé que estabas buscando a alguien que reemplazara a tu familia. Uno que compartiera tu cama y te ayudara a olvidarte de ellos. En lugar de enojarse, todo lo que hizo Jim fue reír. Sí, bueno, supongo que no sabía lo que estaba haciendo en ese entonces. A decir verdad, no había pensado tan lejos cuando te conocí. ¿Cuándo hiciste eso de todos modos? Sarah rió disimuladamente. Oh, mira quién está hablando, Darlene. Jim respondió con una sonrisa en su rostro antes de suspirar. No lo sé. Simplemente no lo sé. Pero cada vez que te vi, sentí esta tristeza. Y me preguntaba si no había nadie con quien pudieras hablar. Arcturus, ambos se estremecieron al mismo tiempo cuando mencionó el nombre de ese hombre. Pero estaba brutalmente claro que no era un amigo. Sarah parpadeó sorprendida cuando escuchó eso. ¿Quieres decir que seguiste acechándome porque pensabas que estaba solo? Ella quería saber y Jim le levantó los hombros. Supongo. No lo sé. Parecía que te vendría bien un amigo. Y aquí hay una verdad impactante sobre mí, Sarah. Aunque siempre tuve muchos camaradas, nunca tuve muchos amigos verdaderos. Incluso durante mi tiempo con los Diablos del Cielo, tuve muchos amigos. Pero mi único amigo real en ese entonces era Tichus. Suspiró de nuevo y Sarah pudo sentir el pesar en su corazón. Que su alma podrida descanse en paz. Tichus, eras un ladrón y un mentiroso. Y el mejor amigo que un hombre puede pedir. El pecho de Sarah comenzó a doler cuando escuchó esas palabras. Sabía que ella era la razón por la que Tichus se había ido. Jim lo había hecho por ella. Le había salvado la vida y había matado a su amigo más antiguo para protegerla. ¿Y qué había hecho ella? Lo dejó atrás. Sarah abrió la boca. Quería disculparse, decirle que lamentaba todo el dolor que le había causado. Aunque esto era solo un recuerdo, todavía se sentía muy real. Su culpa exigía que dijera cuánto lo sentía, pero su vergüenza mantuvo su lengua bajo control. Al final, fue Jim quien dio el primer paso. La miró y le ofreció una cálida sonrisa. Uno que hizo que Sarah casi se ahogara. No importa lo que pasó, Sarah, quiero que sepas. No me arrepiento de nada. Fuiste la mejor amiga que he tenido. Cuando Sarah escuchó esas palabras, no pudo contener más las lágrimas. ¿Qué era esto? ¿Sus propios recuerdos también querían volverla loca? Edición Killing Me Softly. Su cabeza colgaba avergonzada y su labio comenzó a temblar. ¡Wow! Lágrimas de oro. Este sueño es realmente asombroso. Podía oír a Jim decir. Sacudió la cabeza y abrió los ojos mientras lágrimas de oro corrían por sus mejillas. ¿Sueño? ¿Qué quieres decir? Ella quiere saber. Jim se rió cuando escuchó eso. Siempre escuché de los demás, pero nunca pensé que fuera posible. Sé que estoy dormido y sé que esto es un sueño. De hecho, soy consciente de que esto es un sueño. Tengo que admitir, esto es mucho mejor que las pesadillas que suelo tener. La miró directamente a los ojos y cuando su mente se conectó, finalmente pudo ver la verdad. Esto no era un recuerdo. Jim. Sarah gritó y se puso de pie de un salto. Jim la miró con una mirada confusa en su rostro. Darlene.
¿Cuál es el ma? Se detuvo cuando ella cortó la conexión y se puso de pie de un salto. ¡No! Sara gritó tanto en estado de shock como de incredulidad. Junto a ella, Isa retrocedió. Su enorme cola negra se agitó de un lado a otro y causó un caos total cuando golpeó los muebles circundantes. «Mi reina, ¿estás bien?», quería saber con una expresión de angustia en su rostro, por lo demás tranquilo y controlado. Pero Sara ni siquiera estaba escuchando. En cambio, se miró las manos. ¿Había sido un sueño? No, eso no estuvo bien. Y tampoco había sido un recuerdo. Cuando llegó al Hyperion, decidió reducir sus poderes al mínimo absoluto para pasar desapercibido. Para que nadie se diera cuenta de que estaba tan cerca de Coral. Oye, casi había funcionado con los protos, debería funcionar con los Terran. Ojalá. Bueno, no había funcionado. De nuevo, en Ayur, había sido Artanis quien había descubierto su pequeño truco. Pero ahora. Ella podía sentirlo. Estaba cerca. Había intentado esconderse cuando llegó al Hyperion, por lo que no había buscado en Coral a ninguna persona que pudiera recordar. Ahora se sentía completamente estúpida. Porque estaba ahí abajo. De repente, pudo sentir su presencia a su alrededor. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpida, tan descuidada? Fue Jim. Prácticamente estaba a la vuelta de la esquina. Todo lo que tenía que hacer era acercarse y decirle que todavía estaba viva. Podía sentir cómo se despertaba de su sueño, podía sentir su confusión y su alivio. No hay pesadilla, podía escuchar sus pensamientos. Oh, Sara. Fue demasiado. Podía sentir cómo su pecho comenzaba a doler. Se dejó caer en la cama y respiró hondo varias veces, pero no ayudó. «Mi reina. No te ves tan bien. Hay algo que tú, Isa, quería saber. Agua». Sara dijo de repente. «Necesito un poco de agua». Aunque una entidad divina debería estar por encima de esas cosas, su garganta anhelaba un poco de agua fría y limpia. Isa no sabía cómo ayudar a su reina en este momento, pero reconoció una orden cuando la escuchó. Miró a su alrededor y encontró una taza vacía, pero no había agua alrededor. El cuarto de baño. Sara dijo y señaló la puerta en el otro extremo de la habitación. «Por favor, Isa, tráeme un poco de agua», dijo mientras jadeaba por aire. Isa no perdió el tiempo y se deslizó hacia el baño. Mientras hacía eso, las luces se apagaron de nuevo. Carax había quitado parte de la pared para estudiar el interruptor de la luz. Así que todo lo que recibe de la nave es energía. Ninguna computadora controla esto. Fascinante. Murmuró el Phase Smith para sí mismo. En circunstancias normales, Sara le habría dicho que dejara de hacer lo que estaba haciendo en ese momento, pero estaba demasiado ocupada para no volverse nuclear. Cuando Isa entró al baño, miró a su alrededor. Vio muchas cosas extrañas, cosas que no entendía. No poseía ningún recuerdo de su tiempo antes de convertirse en parte del enjambre, y los Zergs realmente no necesitaban saber cómo funcionaban los baños terranos. Encontró una especie de cuenco con un trozo de metal adherido a él. Inclinó la cabeza hacia un lado y lo miró, pero no tenía idea de lo que era un fregadero. O cómo funcionaba un grifo. Así que se dio la vuelta y buscó algo más. Había un objeto extraño colgado en la pared. Tenía muchos agujeros diminutos en la parte inferior, pero Isa nunca antes había visto un cabezal de ducha, por lo que tampoco tenía idea de cómo funcionaba esa cosa. Estaba a punto de darse la vuelta y pedirle instrucciones a su reina cuando vio un objeto extraño pegado a la pared. Estaba en una posición bastante baja y le recordaba a Isa una silla. Pero había una tapa encima. Se deslizó hasta el extraño asiento y levantó la tapa. Sus ojos se abrieron de alegría cuando vio lo que había dentro. Había encontrado agua. Sara estaba demasiado asustada para darse cuenta de cuánto tiempo se había ido Isa. Cuando regresó la ex-Zerg, le ofreció a su reina un vaso de agua. Sara lo tomó en sus manos temblorosas y murmuró un gracias antes de tomar un trago. Mientras el agua fría fluía por su garganta, pudo sentir cómo comenzaba a relajarse. El agua fría se sintió bien. A veces deseaba poder convertirse en agua, convertirse en parte de un océano y perderse en él. Sin embargo, sabía que esta ya no era una opción para ella. Suspiró y bajó la taza. Después de algunas respiraciones profundas, abrió los ojos y exhaló una vez más. La mente de Jim, todavía podía sentirlo. Estaba inquieto. Y con dolor. Sara no pudo soportarlo más, así que finalmente decidió retirarse, dejándolo solo. Ella le había causado bastante dolor. ¿El agua es satisfactoria? Isa quería saber. Sara miró el líquido dentro de su taza y asintió. Sí, Isa. Lo es.
Muchas gracias, es justo lo que necesitaba. Susurró y tomó otro trago profundo. Una sonrisa de alivio apareció en el rostro de Isa. Me alegra escuchar eso, mi reina. Estoy feliz de que hubiera suficiente agua para llenar la taza. Tuve que descargar varias veces para llenarla. El bueno y confiable Isa. Ella nunca lo haría. Espera, Robor. Luz. Una voz nueva pero familiar de repente llegó a sus oídos, pero no le prestó atención. Estaba demasiado ocupada sondeando la mente de Isa, y cuando vio de dónde había venido esa agua. Dije, Luz. Ladró la voz familiar. Fue Carax quien respondió. Se volvió hacia el hombre que había entrado en la habitación y respondió. Oh, por supuesto. Y cuando la luz se encendió de nuevo. PFFFFFFFRRRRRRR. El agua dentro de la garganta de Sara salió de su boca con la velocidad de la luz. Isa inclinó la cabeza hacia un lado y pareció algo confundida ante la reacción de su reina. Podía oír a Carax decir algo de nuevo, pero estaba demasiado ocupada tosiendo sus pulmones para que le importara. Saludos, mi nombre es Carax, es un placer conocerte. Dijo el Fase Smith con una actitud feliz. El recién llegado murmuró algo que Sara no entendió. Hasta que dijo su nombre. ¿Sara? Preguntó Matt Horner. Sara se congeló de inmediato y un escalofrío le recorrió la espalda. Volvió la cabeza hacia la puerta y cuando lo vio de pie en la puerta, supo que estaba en problemas. «¡Oh mierda!», fue lo único que logró decir.